40 toneladas de acero alemán, más ligero incluso que el formidable Tiger de 1943. Su blindaje frontal era de apenas 70 milímetros. 70. Una coraza diseñada para enfrentar a las hordas de tanques soviéticos armados con los cañones más potentes de su era. Esto no era una broma, ni un error de los ingenieros. Eran los requisitos oficiales del ejército alemán en el año 1956. Para ponerlo en perspectiva, el legendario Tiger de la Segunda Guerra Mundial poseía 100 milímetros de blindaje frontal, y de eso habían pasado más de 10 años. Era como si Alemania hubiera olvidado deliberadamente cada una de las sangrientas lecciones aprendidas en el campo de batalla, decidiendo construir tanques con una protección equivalente a la de un vehículo mediano de 1943. La historia del Leopard 1 comienza con un error de cálculo monumental, uno que los propios alemanes solo admitirían 20 años después, cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada. Tras la capitulación de Alemania en 1945, los vencedores dividieron el país en zonas de ocupación. Parecía que la era del Panzer alemán había terminado para siempre. Las fábricas Krupp yacían en ruinas. Las oficinas de diseño fueron desmanteladas y a los alemanes se les impuso una prohibición estricta de producir cualquier tipo de tecnología militar. Sin embargo, el mapa político del mundo cambiaba a una velocidad vertiginosa. Los aliados de ayer comenzaban a mirarse con una creciente sospecha. En la primavera de 1946, Winston Churchill pronunció su famoso discurso en Fulton, declarando que un telón de acero había descendido sobre Europa. El ex primer ministro británico afirmó sin rodeos que los rusos solo respetaban la fuerza y despreciaban la debilidad, especialmente la debilidad militar. Aquellas palabras fueron la señal. La preparación para un posible conflicto comenzó casi de inmediato. En 1948, las naciones de Europa Occidental firmaron el Pacto de Bruselas para la Defensa Colectiva. El 4 de abril de 1949 nació la Alianza del Atlántico Norte. El 23 de mayo de ese mismo año se creó la República Federal de Alemania, uniendo las zonas de ocupación estadounidense, británica y francesa. En respuesta, la Unión Soviética estableció la República Democrática Alemana. Dos Alemanias se observaban ahora a través del alambre de espino. Europa se estaba convirtiendo en un gigantesco campamento militar, y ambos bandos sabían que la principal herramienta de una futura guerra serían, una vez más, los ejércitos de tanques. Las divisiones blindadas soviéticas contaban con miles de máquinas, listas para lanzarse hacia el Canal de la Mancha. Detener esa avalancha de acero parecía simplemente imposible. Los tanques Patton estadounidenses, la columna vertebral de las fuerzas de la Alianza, estaban quedando obsoletos. Europa necesitaba con urgencia su propio vehículo de combate. Y así, en 1956, comenzó el desarrollo de un tanque europeo unificado, un proyecto liderado por alemanes occidentales y franceses. Una nación, despojada de su orgullo militar, era llamada de nuevo a forjar las armas para una guerra que nadie deseaba, pero que todos esperaban. Y en ese crisol de miedo y necesidad nació un tanque basado en una filosofía que desafiaba su propio y brutal legado. Tras el espectro de la humillación de 1940, la idea de una alianza entre dos de las más grandes escuelas de blindados del mundo, la francesa y la alemana, parecía el amanecer de una nueva era. Sobre el papel, la unión de estos antiguos enemigos debía engendrar una obra maestra de la ingeniería militar, una máquina capaz de detener a las divisiones soviéticas en las fronteras de una Europa aún convaleciente. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más prosaica. El proyecto conjunto, desde su concepción, se hundió en un pantano de disputas interminables y recriminaciones mutuas. A finales de julio de 1956, se anunciaron finalmente los requisitos para el nuevo tanque. Y fue aquí donde los alemanes dejaron perplejo a todo el continente. La nación que apenas 10 años antes construía fortalezas rodantes como el Königstiger,
con su blindaje de 150 milímetros, ahora exigía una máquina de no más de 30 toneladas. Su coraza debía ser capaz de proteger únicamente contra cañones automáticos de 20 milímetros. Parecía una auténtica locura. Los tanques soviéticos de la época portaban cañones de 100 milímetros o más, contra los cuales una protección tan delgada era sencillamente inútil. Daba la impresión de que los generales alemanes habían decidido que sus tripulaciones no lucharían contra otros tanques, sino contra transportes blindados ligeros. La nueva doctrina se basaba en una premisa radical. La movilidad era el nuevo blindaje. La velocidad y la agilidad para evadir el primer disparo se consideraban más vitales que la capacidad de resistirlo. Los únicos requisitos verdaderamente serios eran un potente cañón de 90 milímetros y la protección total de la tripulación contra armas de destrucción masiva, una demanda lógica en plena era atómica. En 1958, el caos se magnificó con la entrada de los italianos al programa. El trabajo se convirtió en una batalla campal, donde cada nación criticaba los avances de las otras mientras promovía con fervor sus propias soluciones. Los franceses, con su característico orgullo galo, decidieron que ya habían tenido suficiente y abandonaron el proyecto para crear su propio tanque, que más tarde recibiría el nombre de AMX-30. Los italianos, por su parte, desaparecieron del programa con la misma brusquedad con la que habían llegado, al comprender que su industria simplemente no podía competir con la alemana. Así, el ambicioso plan para un tanque europeo unificado había fracasado. Alemania se quedaba sola, frente a frente con su extraña especificación técnica para una máquina con blindaje de cartón. 3 empresas alemanas recibieron el contrato para desarrollar el nuevo tanque. Cada una debía presentar su prototipo para 1959. A las compañías se les asignaron códigos alfabéticos, A, B y C. Detrás de estas designaciones anónimas se escondían nombres legendarios de la industria germana. El Grupo A pertenecía a la célebre firma Porsche, cuyos ingenieros, durante la guerra, habían creado prototipos para los programas de tanques pesados y desarrollado máquinas experimentales con transmisiones eléctricas. El Grupo B fue asignado al consorcio Rheinmetall, que durante décadas había sido el principal proveedor de sistemas de artillería para el ejército alemán y poseía una maestría inigualable en armamento. Pero el tercer contendiente, el Grupo C, provocaba una franca perplejidad entre quienes conocían la historia de la construcción de tanques alemanes. La firma Borgward, durante la guerra pasada, se había dedicado a la producción de camiones y pequeñas tanquetas teledirigidas usadas para demolición. Su experiencia en el diseño de un carro de combate principal era, en el mejor de los casos, nula. El sueño de un puño blindado europeo se había desvanecido en un laberinto de orgullo nacional y visiones estratégicas irreconciliables. Pero de las ruinas de esa colaboración fallida, contra todo pronóstico, estaban a punto de nacer leyendas que definirían el campo de batalla durante el resto de la Guerra Fría. En las cenizas de una Europa renaciente, la recién formada Bundeswehr de Alemania Occidental se enfrentaba a una tarea monumental: forjar una nueva identidad militar. En el corazón de este renacimiento se encontraba la necesidad imperiosa de un nuevo carro de combate principal, una máquina que no solo defendiera sus fronteras, sino que también simbolizara la destreza tecnológica de la nueva república. El escenario estaba listo para una competición que definiría el futuro de sus fuerzas acorazadas. 3 nombres fueron convocados: Porsche, Rheinmetall y Borgward. Los 2 primeros eran titanes industriales, gigantes con un linaje probado en la ingeniería de precisión y la maquinaria de guerra. Pero Borgward era el comodín, una empresa conocida principalmente por sus automóviles civiles y pequeños vehículos de transporte. Su experiencia en el diseño de tanques de combate era, para ser generosos, inexistente. Su inclusión en un concurso de tan alta importancia fue, y sigue siendo, un profundo misterio. ¿Acaso los funcionarios de la Bundeswehr, en un gesto de optimismo, querían darle una oportunidad al desvalido? ¿O se movían hilos en la sombra
Acuerdos de trastienda cuyos secretos se perdieron para siempre en los pasillos del poder. Sea como fuere, las tres firmas recibieron idénticas especificaciones técnicas y se pusieron a trabajar. La carrera había comenzado. Porsche y Rheinmetall, pragmáticos y experimentados, siguieron un camino probado. Presentaron diseños notablemente similares, tanques de configuración clásica, con torretas giratorias convencionales y una tripulación de 4 hombres. Eran máquinas robustas, ancladas en la realidad de la producción en masa. La principal divergencia entre sus propuestas, el verdadero campo de batalla ideológico, residía en la suspensión. Los ingenieros de Porsche apostaron por la tradicional suspensión de barras de torsión, un sistema fiable que había demostrado su valía en innumerables vehículos de combate desde la década de los 30. Era la opción segura, la evolución lógica. Rheinmetall, por otro lado, miraba hacia el futuro. Su propuesta se centraba en una suspensión hidroneumática mucho más avanzada. Esta tecnología permitía al vehículo alterar su altura sobre el suelo, adaptándose al terreno y ofreciendo una marcha incomparablemente más suave campo a través. Ambos proyectos eran sólidos, realizables y podían entrar en producción en serie en un plazo razonable. Pero la verdadera sensación, el diseño que dejó atónitos a los comités de evaluación, provino del improbable contendiente, el proyecto de Borgward. No se parecía a nada visto antes. Los ingenieros de Bremen no presentaron un tanque, presentaron una visión. Un artefacto arrancado de las páginas de una novela de ciencia ficción. Concibieron un tanque híbrido, capaz de desplazarse tanto sobre orugas en terrenos difíciles como sobre ruedas en carreteras pavimentadas, una versatilidad teórica sin precedentes. La torreta, en su concepción clásica, simplemente no existía. En su lugar, el armamento principal estaba montado en un afuste externo de movimiento limitado, alimentado por un sistema de carga automática. Sobre el papel, era una revolución. Una máquina más rápida, más versátil y potencialmente más letal que cualquier otra cosa en el planeta. Sin embargo, la audacia de la visión pronto chocó con la fría pared de la realidad. Los expertos de la Bundeswehr, aunque impresionados, comprendieron rápidamente que construir una máquina tan endiabladamente compleja era, con la tecnología de la época, una quimera. Tras un análisis exhaustivo, el proyecto de Borgward fue descartado. Se consideró demasiado arriesgado, demasiado ambicioso, un salto tecnológico imposible de materializar en acero. A Porsche y Rheinmetall se les encargó la construcción de prototipos para pruebas comparativas. Hacia 1961, cada consorcio había fabricado 3 vehículos de prueba. Para la compañía Borgward, la derrota fue un golpe fatal. Incapaz de recuperarse de los problemas financieros y la pérdida del contrato militar que debía ser su salvación, la empresa se declaró en quiebra y cerró sus puertas ese mismo año de 1961. El sueño futurista se había desvanecido. Y sin embargo, las ideas no mueren tan fácilmente como las empresas. Algunas de las soluciones de ingeniería de aquel loco proyecto resurgirían años más tarde en los diseños de otras naciones, ecos de una audacia que se adelantó a su tiempo, demostrando que, a veces, el fracaso no es más que el borrador de un éxito futuro, una semilla plantada en un terreno estéril, esperando pacientemente una nueva era para poder germinar. En los campos de pruebas de la Bundeswehr, los prototipos fueron sometidos a un escrutinio implacable. Y fue allí, entre el estruendo de los motores y el olor a diésel, donde emergió una verdad profundamente desagradable. Ambas máquinas, concebidas para ser ágiles y ligeras, resultaron ser considerablemente más pesadas que las 30 toneladas declaradas en el pliego de condiciones. Este exceso de peso, por sí solo, anulaba por completo los requisitos originales de los militares. Peor aún, el cañón de 90 milímetros, que alguna vez pareció adecuado, ahora se veía impotente, casi obsoleto, frente a los blindajes reforzados de los más recientes tanques soviéticos que patrullaban al otro lado del telón de acero. La atención de los especialistas alemanes se desvió entonces hacia una solución extranjera,
el formidable cañón británico L7 de 105 milímetros. Esta pieza de artillería, montada en los Centurion modernizados, era considerada, y con razón, una de las mejores del mundo. Tras una breve pero intensa deliberación, se tomó la decisión. Los prototipos serían reequipados con este sistema de armas, alojado en una torreta ligeramente modificada para poder contener su poder. En abril de 1962, la balanza se inclinó finalmente a favor del diseño de la firma Porsche, que había demostrado una fiabilidad superior en su tren de rodaje y una distribución más inteligente de sus volúmenes internos. Sin embargo, la alegría de los vencedores fue efímera. Casi de inmediato, el alto mando del ejército presentó una lista exhaustiva de modificaciones. El irrealista límite de peso de 30 toneladas fue oficialmente descartado. El grosor del blindaje frontal superior se incrementó de 60 a 70 milímetros y el motor original de 660 caballos fue reemplazado por una planta motriz mucho más potente, de 830 caballos de fuerza. La masa del vehículo se disparó hasta superar las 36 toneladas, lo que significaba que el tanque ahora pesaba un 20% más de lo exigido en un principio. Esta máquina transformada recibió el índice de fábrica Modelo 733 y la designación de Prototipo A2. En el otoño de ese mismo año, este prototipo viajó a Francia para someterse a pruebas comparativas contra el nuevo contendiente galo, el AMX-30. Y fue allí, en suelo extranjero, donde el tanque alemán sorprendió gratamente a sus creadores y, muy desagradablemente, a los franceses. A pesar de que el prototipo A2 pesaba 6 toneladas más que su rival, aceleraba con una rapidez pasmosa y alcanzaba una velocidad máxima superior, desafiando las leyes de la física y las expectativas de todos los presentes. En el otoño del 62, el tanque finalmente llegó a las tropas, concretamente al 93º Batallón de Tanques, acuartelado en la ciudad de Münster. Fue allí, en la austeridad de los cuarteles, donde la máquina recibió por primera vez su famoso nombre. Un joven tanquista, al verlo, lo bautizó como Leopardo, continuando así la tradición alemana de nombrar a sus blindados en honor a los grandes y letales felinos. Los industriales alemanes comprendían perfectamente que el éxito de su nuevo tanque no dependía únicamente de sus cualidades de combate, sino también de una astuta promoción en el mercado internacional de armamentos. A partir de 1963, los prototipos se embarcaron en una auténtica gira por las naciones de la Alianza Atlántica, exhibiendo sus capacidades ante todos los compradores potenciales. En 1964, la máquina llegó a la isla de Cerdeña, donde los militares italianos observaron con indisimulado respeto sus maniobras en terreno accidentado. En la primavera de 1965, el tanque fue precelo evidente, pasearon su creación por toda Europa Occidental y América del Norte. No era solo una máquina de guerra lo que mostraban. Se estaba convirtiendo en un símbolo de la ingeniería renacida, un instrumento de diplomacia blindada en un mundo dividido por la desconfianza. Cada giro de sus orugas sobre suelo extranjero no solo demostraba su poder, sino que reafirmaba un lugar en el nuevo orden mundial, forjado no solo con acero y pólvora, sino con la persistente voluntad de prevalecer. En las cenizas de una Europa dividida, donde la memoria de la guerra aún proyectaba una larga sombra, la República Federal de Alemania buscaba reafirmar su soberanía industrial y militar. Décadas de silencio forzado en el campo del diseño de blindados estaban a punto de terminar. El nuevo carro de combate principal, un proyecto que había sido examinado y probado en toda Europa y América, causaba una impresión consistentemente favorable entre los especialistas militares. Su momento había llegado. El verano de 1965 se convirtió en un punto de inflexión. La firma Krauss-Maffei, heredera de una larga tradición de ingeniería alemana, recibió el ansiado contrato para la producción de 1.500 tanques destinados a la Bundeswehr. Fue entonces, en medio del fervor de la producción inminente, cuando el nombre Leopard se grabó oficialmente en los anales de la historia militar. En septiembre de ese mismo año,
el primer vehículo de serie salió solemnemente por las puertas de la fábrica, un acto que simbolizaba mucho más que la entrega de un arma. Era el renacimiento de la construcción de tanques alemana tras un paréntesis de 20 años. La producción cobró un ritmo formidable. Para el año 1976, más de 4.000 de estos depredadores de acero habían sido fabricados. De esta impresionante cantidad, 2.437 unidades pasaron a formar la espina dorsal de las fuerzas acorazadas de la Bundeswehr. El resto se convirtió en un codiciado producto de exportación, fortaleciendo los ejércitos de las naciones aliadas. Los italianos, conscientes de su propio rezago en este campo tecnológico, fueron un paso más allá. Adquirieron la licencia y en sus propias factorías produjeron 720 vehículos adicionales. Sin embargo, detrás de las cifras deslumbrantes y las críticas entusiastas de las delegaciones extranjeras, se escondía una verdad incómoda, una vulnerabilidad fundamental sobre el nivel real de protección del Leopard. Para comprenderlo, es necesario despojar al mito de su piel de acero y examinar su anatomía con ojo crítico. El casco del tanque, una construcción soldada, presentaba un blindaje francamente modesto para un vehículo de combate de los años 60. La plancha frontal superior, la zona más expuesta, tenía un grosor de apenas 70 milímetros, aunque con una inclinación de 60 grados. La plancha frontal inferior era aún más delgada, 50 milímetros con un ángulo de 70 grados. La situación en los flancos era aún más precaria, y es aquí donde la desinformación a menudo ha pintado un cuadro falsamente optimista. El esquema de blindaje real revela que la parte superior de los costados tenía un grosor de solo 35 milímetros con una inclinación de 40 grados. La parte inferior, aún menos, 30 milímetros, sin ninguna inclinación que ofreciera protección adicional. El techo sobre el compartimento de conducción estaba protegido por una lámina de 30 milímetros, pero sobre el compartimento del motor y la transmisión, el grosor se reducía a unos escasos 15 milímetros. La parte trasera estaba cubierta por 25 milímetros de blindaje. Incluso el suelo variaba, desde 15 milímetros en la zona del motor hasta 20 milímetros bajo la tripulación. La torreta, el corazón ofensivo del tanque, no ofrecía un refugio mucho mayor. Sus lados tenían un grosor que oscilaba entre 37 y 45 milímetros, mientras que la parte trasera contaba con entre 25 y 35 milímetros y un techo de 20 milímetros. El único punto verdaderamente resistente era el mantelete del cañón, cuyo grosor en su parte más masiva alcanzaba entre 65 y 120 milímetros. Pero el mantelete cubría solo una pequeña fracción de la silueta frontal. Un impacto en casi cualquier otro punto garantizaba una penetración catastrófica. Ahora, para poner estas cifras en su cruda perspectiva, debemos dirigir nuestra mirada hacia el este, hacia el adversario ideológico y militar de la OTAN. Pocos años después de la entrada en servicio del Leopard, la Unión Soviética presentó el T-64A. El frontal del vehículo soviético era el producto de una filosofía completamente diferente. Consistía en una plancha de blindaje de 80 milímetros, detrás de la cual se encontraban dos capas de textolita de vidrio, un material compuesto de 52 milímetros de grosor cada una. Y todo este sándwich tecnológico estaba respaldado por otra plancha de acero de 20 milímetros. Era un blindaje combinado, un salto cuántico en protección. El Leopard no era un error de diseño, sino el producto de una doctrina muy específica que priorizaba la movilidad y la potencia de fuego por encima de la protección. La teoría era que un tanque rápido, capaz de disparar primero y cambiar de posición velozmente, no necesitaría un caparazón impenetrable. Una apuesta audaz que definía la delgada línea entre la innovación y la temeridad, una lección grabada en acero sobre cómo, en la guerra, cada fortaleza inevitablemente proyecta la sombra de una debilidad. La coraza del T-64 no fue un accidente del diseño. Fue una respuesta calculada. Una muralla de acero y cerámica forjada con un propósito muy específico: anular la amenaza de los proyectiles perforantes occidentales.
En los despachos de diseño soviéticos, el enemigo tenía un nombre y un calibre. El cañón británico Royal Ordnance L7, el arma principal que equipaba al Leopard alemán. Los ingenieros soviéticos conocían íntimamente las capacidades de este cañón y esculpieron una protección capaz de resistir su furia en las distancias típicas de un combate de tanques. Al otro lado del telón de acero, los alemanes tomaron una decisión radicalmente opuesta. Fue una apuesta audaz, casi temeraria, sacrificar la armadura en el altar de la velocidad y la agilidad. El resultado fue una máquina que, en teoría, podía danzar en el campo de batalla, pero que en la práctica no podía proteger a su tripulación ni siquiera de los obsoletos cañones soviéticos de 100 milímetros. Cualquier impacto en sus flancos, o incluso un golpe frontal desde un ángulo desafortunado, era una sentencia de muerte casi segura para los tanquistas alemanes. Este enfoque en la protección, o la falta de ella, no era fruto de la negligencia, sino de una doctrina muy específica, desarrollada en los cuarteles generales de la Bundeswehr para la guerra inevitable contra la Unión Soviética. Los generales alemanes no planeaban un choque frontal de titanes acorazados. Su visión era una defensa activa y elástica, utilizando la superioridad de sus ópticas y la precisión de su fuego para aniquilar a los tanques soviéticos desde distancias extremas. La teoría dictaba que los Leopard atacarían al enemigo desde 2000 metros o más, manteniéndolo fuera del alcance efectivo de sus cañones, para luego desvanecerse, cambiando de posición gracias a su excelente movilidad. Sobre el papel, la estrategia parecía impecable. Una guerra de francotiradores sobre orugas, pero la realidad del combate rara vez se conforma a los planes de los teóricos de Estado Mayor. El escenario previsto, la Europa Central, no era una estepa abierta. Era un mosaico de bosques densos, colinas onduladas y pueblos que inevitablemente acortarían las distancias de enfrentamiento. Y en ese combate cercano, el delgado blindaje del Leopard dejaba de ser un compromiso táctico para convertirse en la lápida de su propia tripulación. Siendo justos, hay que señalar que el mantelete del cañón, con sus 120 milímetros de acero, podía desviar o detener muchos de los proyectiles de la época. Sin embargo, un artillero experimentado nunca apuntará al punto más resistente de un tanque enemigo cuando tiene a su disposición blancos mucho más vulnerables. Los laterales de la torre, con sus irrisorios 37 milímetros de blindaje, podían ser perforados por casi cualquier cosa, incluyendo los cañones automáticos de vehículos de combate de infantería. Pero si el blindaje del Leopard generaba serias dudas entre los expertos militares, su armamento no dejaba lugar a la crítica. El cañón británico L7 de 105 milímetros era por derecho propio una de las mejores piezas de artillería para tanques de su tiempo, y los alemanes lo llevaron un paso más allá, creando la modificación L7A3 específicamente para su máquina. El cañón, con una longitud de 52 calibres, estaba equipado con un extractor de humos para despejar los gases de la pólvora de la cámara de combate. Sus mejorados mecanismos de retroceso aseguraban un funcionamiento más suave y una mayor cadencia de fuego sostenido. Sus ángulos de elevación, desde -6 hasta +20 grados, le permitían operar con eficacia tanto desde posiciones desenfiladas como contra objetivos en terreno elevado. Y luego estaban sus municiones. Ellas eran el verdadero veneno en la punta de la lanza del Leopard. El proyectil perforante de blindaje, estabilizado por aletas con sabot desechable, el temido de M23, era una obra maestra de la balística. A una distancia de 1500 metros, este dardo de tungsteno era capaz de atravesar la armadura frontal del T-64. Así, en los campos imaginarios de la Tercera Guerra Mundial, se planteaba una pregunta fundamental. ¿Qué triunfaría? ¿El escudo soviético, pesado e inflexible, diseñado para aguantar el golpe? ¿O la lanza alemana, ligera y veloz, diseñada para atacar primero y desaparecer? Era el eterno dilema del guerrero, la balanza entre protección y agresión, una ecuación mortal cuyas variables eran el acero, la pólvora y la sangre de los hombres que tripulaban estas formidables máquinas. En el corazón de la bestia de acero,
latía un poder destructivo casi absoluto. Su cañón, al disparar en un ángulo perfecto de 90 grados, era capaz de perforar 314 milímetros de blindaje homogéneo. Una cifra que, en el campo de batalla, se traducía en una sentencia de muerte. A 2000 metros de distancia, esa capacidad de penetración apenas disminuía, alcanzando los 360 milímetros, lo que garantizaba la aniquilación de cualquier tanque soviético de producción en serie de aquel periodo. La armadura enemiga, sin importar su grosor, se convertía en un mero obstáculo temporal. Incluso en los enfrentamientos más desfavorables, cuando el proyectil impactaba en un ángulo oblicuo de 60 grados, la física seguía estando del lado de este cazador. La penetración en estas condiciones era de 182 y 177 milímetros respectivamente. Cifras más que suficientes para desgarrar el casco o la torreta de un T-55 o un T-62 desde cualquier dirección. No había refugio seguro. Pero el arsenal no terminaba ahí. Existía otra herramienta, aún más siniestra. El proyectil de carga hueca de M12. Sus características eran simplemente impresionantes, perforando 400 milímetros de acero en un impacto directo, sin importar la distancia. El calor y la presión convertían el blindaje más resistente en metal fundido. Al golpear con un ángulo de 60 grados, este poder se reducía a 200 milímetros, pero incluso esa capacidad era suficiente para neutralizar a la gran mayoría de los objetivos. La eficiencia en el combate exigía una coreografía letal. 60 disparos unitarios componían su dotación de munición. De estos, 18 proyectiles, los más cruciales, esperaban en la torreta, al alcance inmediato del cargador, listos para ser utilizados en el fragor de la batalla. Los 42 restantes se almacenaban de forma segura en el casco, a la izquierda del conductor. El rugido del cañón principal se complementaba con el repiqueteo incesante de dos ametralladoras MG3A1 de calibre 7,62 milímetros. Una montada coaxialmente junto al cañón y la otra en la torreta, como defensa antiaérea. Su munición combinada ascendía a la asombrosa cifra de 5.000 cartuchos. Sin embargo, incluso el arma más poderosa es inútil sin ojos para guiarla. Y fue aquí, en el reino de la óptica, donde los ingenieros alemanes demostraron su verdadera maestría. El artillero disponía de un telémetro óptico monocular de 16 aumentos, una maravilla que le permitía calcular con precisión milimétrica la distancia a objetivos situados a más de 2 kilómetros. Adicionalmente, contaba con una mira telescópica de 8 aumentos para el apuntado directo. El comandante, por su parte, gozaba de una visión casi divina del campo de batalla. Su periscopio panorámico, con un aumento variable de 6 a 20 veces, le permitía detectar al enemigo a distancias enormes y designar los blancos para su artillero. La calidad de la óptica alemana, tradicionalmente insuperable, le otorgaba a este tanque una ventaja abrumadora sobre sus oponentes soviéticos. Junto a su mira principal, 8 periscopios adicionales, instalados en el perímetro de su cúpula, le ofrecían una conciencia situacional completa. Incluso el cargador disponía de 2 de estos dispositivos. La tripulación veía todo, en todas direcciones. Un primitivo cerebro electrónico, un calculador balístico, procesaba incansablemente las variables: distancia, viento, movimiento del blanco, y aplicaba las correcciones de forma automática. Para el combate nocturno, un proyector de infrarrojos esperaba en un compartimento especial en la parte trasera de la torreta. Y en un detalle de exquisita ingeniería, las delicadas lentes de todas las miras estaban protegidas por obturadores que se cerraban automáticamente un cuarto de segundo antes del disparo, protegiéndolas del fogonazo y la violenta sacudida. 8 lanzagranadas de humo, 4 por cada lado de la torreta, permitían al tanque desaparecer en una nube, convirtiéndose en un fantasma. No era simplemente una máquina de guerra. Era la encarnación de una doctrina: ver primero, disparar primero, destruir primero. Un depredador de acero y cristal, diseñado no solo para luchar, sino para dominar.
En el flanco izquierdo de la torreta, una pequeña escotilla revelaba un detalle de ingenio táctico. Un conducto diseñado para la eyección de los casquillos percutidos. Esta solución, aparentemente menor, aliviaba la carga del artillero y mantenía el compartimento de combate libre de los humeantes restos de la batalla. Abajo, en la proa del casco, el mecánico conductor se acomodaba a la derecha, inmerso en su propio mundo de palancas y diales. Su única ventana al exterior eran 3 periscopios, uno de los cuales podía ser reemplazado al caer la noche por un dispositivo de visión nocturna, transformando la oscuridad en un paisaje de espectros verdes. La comunicación era la sangre que recorría las venas de acero de la bestia. Inicialmente, una radio SM-25 garantizaba el enlace con el mando a una distancia de hasta 35 kilómetros. Para el diálogo interno, para esa conversación íntima y crucial en medio del caos, la tripulación dependía de un intercomunicador interno. El tren de rodaje del Leopard era una obra maestra de la ingeniería alemana, diseñado bajo un esquema clásico con suspensión independiente de barras de torsión. A cada lado, 7 ruedas de apoyo y 4 rodillos de soporte mantenían la tensión de la oruga. Las ruedas tensoras se ubicaban al frente, mientras que las imponentes ruedas dentadas tractoras empujaban desde la retaguardia. Una característica notable, nacida de la experiencia en el campo de batalla, era la intercambiabilidad entre las ruedas de apoyo y las tensoras, simplificando drásticamente las reparaciones en condiciones adversas. Para suavizar la marcha sobre terrenos irregulares, las ruedas primera, segunda, tercera, sexta y séptima contaban con amortiguadores hidráulicos telescópicos. Las orugas, con su enganche de eslabón único, estaban equipadas con almohadillas de goma no extraíbles, un detalle pensado para preservar el asfalto de las carreteras europeas. Cada eslabón medía 550 milímetros de ancho. El corazón de la máquina era un motor diésel de 10 cilindros en V, multicombustible y refrigerado por líquido, capaz de generar 830 caballos de fuerza. Su capacidad policarburante significaba que podía funcionar con una variedad de combustibles, desde diésel hasta queroseno, una ventaja logística invaluable en tiempos de guerra. Acoplada a este motor, una transmisión hidromecánica con caja de cambios semiautomática ofrecía 4 velocidades hacia adelante y 2 hacia atrás. Todo este conjunto de potencia y precisión permitía a la mole de 40 toneladas alcanzar los 62 km por hora en carretera, una cifra excepcional para su época. Sus tanques de combustible, con una capacidad total de 985 litros, le otorgaban una autonomía de casi 600 kilómetros. Sin embargo, apenas unos años después de iniciar su producción en serie, los estrategas alemanes se enfrentaron a una dura realidad. Su concepto de un tanque ligero y veloz, con un blindaje mínimo, se revelaba como un error casi fatal. Las fuerzas acorazadas soviéticas recibían máquinas cada vez más avanzadas, con cañones potentes contra los cuales la delgada piel del Leopard no ofrecía a su tripulación ninguna posibilidad real de supervivencia. Ya en el año 67, se puso en marcha el primer programa de modernización. Para el año 72, las 1.845 unidades de las primeras 4 series de producción habían pasado por este proceso de renacimiento forzado. Las máquinas actualizadas recibieron la designación Leopard 1A1 y una serie de mejoras sustanciales. La principal innovación fue la adopción de un sistema de control de tiro estadounidense que aumentó drásticamente la precisión a largas distancias. El cañón del arma principal fue envuelto en un manguito térmico, una funda que evitaba que la deformación por el calor afectara la trayectoria del proyectil. Fue el primer paso en una larga carrera armamentística, una admisión silenciosa de que en la guerra la velocidad es vital, pero la supervivencia lo es todo. El calentamiento desigual del metal durante la soldadura provocaba una distorsión inevitable, una deformación sutil pero crítica, que comprometía la precisión de la ingeniería alemana. Era un problema fundamental que acechaba al Leopard desde su concepción.
Para mejorar la protección de los flancos, se recurrió a una solución pragmática: pantallas de tejido de caucho reforzado. Estas faldas, fijadas a los guardabarros sobre las orugas, cubrían el tren de rodaje, ofreciendo una defensa precaria pero necesaria contra las municiones de carga hueca que proliferaban en los arsenales del Pacto de Varsovia. Con cada mejora, el precio se pagaba en la báscula. La masa del tanque aumentó en aproximadamente 2 toneladas. La máquina, que originalmente fue concebida para no superar las 30 toneladas, ahora pesaba 41,5. La agilidad comenzaba a ser sacrificada en el altar de la supervivencia. En 1975 llegó una segunda e ineludible ola de modernización, y fue aquí donde los ingenieros alemanes finalmente admitieron una verdad incómoda. El poderío de los blindados soviéticos se consideraba una amenaza demasiado. La respuesta llegó en forma de un kit de protección adicional de la firma Blohm y Voss, una modificación radical que alteró para siempre la silueta del vehículo. La torreta recibió, en todo su perímetro, placas de blindaje adicionales con un grosor de entre 20 y 30 milímetros. Estas placas no se soldaban directamente, sino que se instalaban sobre soportes especiales de goma, creando un pequeño espacio respecto al blindaje principal. Esta configuración, aunque rudimentaria, creaba una forma primitiva de blindaje espaciado, diseñada para detonar prematuramente los proyectiles de carga hueca y disipar su poder destructivo. La plancha frontal superior del casco también fue reforzada con anclajes especiales, sobre los cuales se colgaban eslabones de oruga de repuesto, añadiendo unos preciosos centímetros de acero a una defensa que, a todas luces, seguía siendo insuficiente. Los vehículos así modernizados recibieron la engorrosa designación de Leopard 1A1A1. Su masa se incrementó en otros 760 kilogramos. Su apariencia ahora contrastaba brutalmente con la estética limpia y funcional del modelo original de 1965. En 1980, estas mismas máquinas fueron equipadas con un nuevo sistema de visión nocturna, el PZ-B200, lo que añadió otra letra a su nombre. El tanque pasó a ser conocido como Leopard 1A1A2. El resultado de todas estas modificaciones fue un aumento del peso en combate hasta las 42,4 toneladas, un incremento de casi el 40% sobre los requisitos iniciales del diseño. Mientras se modernizaban las unidades más antiguas, la producción de tanques de nuevas series continuaba, cada una incorporando las lecciones aprendidas. El Leopard 1A2, correspondiente a la quinta serie de producción, ya incluía de fábrica todas las mejoras de la versión A1, y su torreta de acero fundido presentaba un grosor de pared ligeramente mayor. La siguiente modificación, el Leopard 1A3, comenzó a producirse en la primavera de 1973 y se distinguía visiblemente de sus predecesores. Su rasgo más notable era una torreta soldada completamente nueva, con un mayor volumen interno. Aunque las especificaciones exactas de su blindaje permanecen clasificadas, los datos disponibles sugieren que su nivel de protección era ya comparable al del tanque estadounidense M60A1. La versión Leopard 1A4 era prácticamente idéntica a la tercera modificación, pero fue dotada de un sistema de control de tiro aún más sofisticado. El aumento de las dimensiones de los nuevos equipos electrónicos, sin embargo, obligó a sacrificar espacio interno, un compromiso constante en la perpetua carrera armamentística. Así, el Leopard, nacido como un depredador ágil y ligero, se vio forzado por la implacable presión de la Guerra Fría a vestir una armadura cada vez más pesada, transformándose en una bestia muy diferente. Cada nueva capa de acero, cada sistema añadido, era un testimonio no solo del ingenio de sus creadores, sino también de la sombra constante bajo la cual vivían. En el ocaso de su vida operativa, se tomó una decisión controvertida: reducir su munición de 60 a 55 proyectiles, un sacrificio que sembró un notable descontento entre sus tripulaciones. La última y más avanzada encarnación de esta leyenda
sería el Leopard 1A5, concebido como una respuesta directa a la incesante evolución de las máquinas soviéticas, como el T-64 y el T-72. A esta modificación se le instaló el moderno sistema de control de tiro MS-18, un cerebro electrónico desarrollado originalmente para su formidable sucesor, el Leopard 2. El sistema fue meticulosamente adaptado a la balística del viejo cañón L7, permitiendo al tanque deshacerse por fin del aparatoso telémetro óptico. Los orificios donde alguna vez se alojaron sus ojos fueron sellados, como cicatrices de una era pasada. Cerca de 1.300 vehículos fueron llevados a este nuevo estándar, y de ellos, unos 500 fueron destinados a las reservas estratégicas de la Bundeswehr. Sin embargo, ninguna mejora tecnológica podía ocultar el hecho fundamental. La propia concepción del tanque, con un blindaje cuyo nivel de protección correspondía a los estándares de los años 40, se había convertido en un callejón sin salida. El alto mando alemán lo comprendía perfectamente, y ya en 1979, la Bundeswehr comenzó a recibir los primeros tanques de nueva generación, el Leopard 2. Esta nueva bestia representaba un retorno a la escuela clásica alemana de diseño, con un énfasis férreo en un blindaje multicapa masivo y un armamento devastador. El Leopard 1A5 fue relegado a un papel de segunda línea, destinado a unidades de entrenamiento o exportado a naciones lejanas. Sirvió en el ejército alemán hasta principios de la década de 2010, sin haber participado jamás en un solo combate real. La máquina se dispersó por el mundo, desde Brasil hasta Turquía, desde Canadá hasta Chile, pero en todas partes permaneció como un instrumento de disuasión, un guardián silencioso que nunca tuvo que demostrar su valía en el crisol de la batalla. Durante 60 años esperó su momento. Y ahora surgen noticias sobre su posible envío a una zona de conflicto real. Un tanque concebido a principios de los 60, con su última gran modernización en 1984, ahora cubierto de blindaje reactivo, deberá enfrentarse a las armas antitanque del siglo XXI. ¿Podrá una máquina con un blindaje más delgado que el de un Tiger del 43 sobrevivir en el campo de batalla moderno? Su descendiente más avanzado, el Leopard 2, ya ha mostrado resultados inquietantes. Pero la historia de este viejo depredador, su prueba final, apenas comienza a escribirse.